Hace 25 años nacimos con el objetivo de estar a tu lado. Hemos crecido escuchándote y cuidando el espacio que te rodea, haciéndonos más sostenibles. Pensando en tu bienestar, más de 60 ayuntamientos de la provincia nos unimos en una mancomunidad, la más, para darte un mejor servicio. Y aún nos queda un largo viaje que emprender contigo. Adaptarnos a los nuevos tiempos y a tus nuevas necesidades. ¿Nos acompañas? IASA, 25 años, creciendo juntos. Bien, pues después de la pausa publicitaria vamos a ocuparnos de una feliz recuperación y además una donación para que un bien de interés cultural, que sin duda es el que nos vamos a referir a continuación, permanezca a disposición y a la vista de todo el público que quiera conocer la historia de esta vieja imprenta, de esta vieja fábrica de sueños que supuso la imprenta de los hermanos Chaparro. La imprenta Chaparro de Río Tinto, de Minas de Río Tinto, que ahora ha sido rescatada por la Fundación Río Tinto y expuesta allí, en el corazón de esta factoría cultural que tenemos en nuestras comarcas. Y estamos con una persona que, además de pertenecer a la familia propietaria de esta imprenta que tanto dio a la cultura de la época, es un investigador de las raíces de la cultura riotinteña y también ha aportado mucho a este sueño de mantener la imprenta a salvo de la destrucción y del olvido. Él es Jesús Chaparro. Muy buenas, Jesús. Muy buenas tardes, Antonio. Enhorabuena por esa labor que entre todos habéis realizado para que, con buen fin y con mejor objetivo, la imprenta de tus antepasados esté ahora mismo a disposición de todo el mundo que quiera verla. ¿Cómo ha sido ese sueño hecho realidad? Cuéntanos el proceso que habéis entre todos realizado para que la imprenta de los hermanos Chaparro, la imprenta Chaparro, finalmente esté con un uso y con una actividad pública. Bien, Antonio, la introducción tuya resume perfectamente uno de los objetivos, yo diría el único objetivo mío, muy particularmente por ser el único, digamos, de lo de la familia que trabajó en esta imprenta. Posteriormente la tuvo mi hermano y mi sobrino, y el proyecto, por llamarlo de alguna manera, de proyecto Rescate Imprenta Chaparro para y por el pueblo, empezó en el año 2005. Yo, desde que la cerró mi sobrino en el año 1998, cuando murió mi hermano, él siguió trabajándola, Gregorio Chaparro Olivera, que es el que ahora ha cedido y ha dado la concesión a la Fundación Río Tinto y al museo para que esto se llevase a cabo, evidentemente, aunque yo he sido el que, delegado por ellos, pues he estado haciendo todas las gestiones. Arrancó en el 2005 y hablé con el concejal de Cultura del Ayuntamiento en aquella ocasión y me dijo, ¿por qué no me preparas un dossier, de alguna manera, para presentarlo a Cultura, a ver qué se pudiera hacer? Mi objetivo hasta el 28 de junio era salvar la imprenta, salvar ese legajo de 100 y pico de años y salvar, como decía un escritor, que lo dijo en Río Tinto al presentar un libro, Julio Martínez, que toda la historia de los pueblos está en las imprentas, y es verdad, desde que te hacen la tarjetita de ha nacido un niño con 3,5 kilos hasta la esquela mortuoria, ¿por qué no decirlo? Pero es cierto, ¿no? Entonces, en el 2005 me dijeron eso y preparé junto a mi sobrino pues una serie de fotografías, y yo, de mis notas particulares, de mis notas familiares y de mis recuerdos, porque yo la he trabajado también en la imprenta, pues redacté una presentación, un anteproyecto, digamos, para presentarlo el concejal a Cultura. Cultura, una vez recibido, no se hizo esperar. A los 15 o 20 días me llama el concejal, dice, a las 4 hoy viene la responsable de Cultura con Fondivilla, que venía acompañado, lo conocerás. Bueno, se quedaron prendados de lo que allí había, con mucho polvo, porque llevaba ya 3 o 4 o 5 años aquello cerrado, pero la muchacha se ponía los ojos brillando, pero vamos, esto que tenéis aquí, esto no puede quedarse aquí, esto hay que darle forma. En definitiva, así empezó un poco el recorrido de darle forma a un proyecto que llegara
pues eso, a lo que hemos conseguido. Yo quiero aprovechar esta ocasión, si me lo permite, Antonio, para dejar muy claro, lo repito 2, 3 y todas las veces que sea necesario, que la familia intentó en varias ocasiones hacer todas estas gestiones que al final se han hecho a través del ayuntamiento, del museo, lo intentó hacer a través de cultura del Ayuntamiento de Minas de Río Tinto, porque entendíamos que era patrimonio del pueblo, como lo es también, lo que ocurre que está en otro lugar distinto al que yo hubiera preferido, sinceramente te lo digo. La verdad que las cosas de Palacio, como sabes, van despacio, hay que estudiarlo, tenemos los presupuestos, la presentación. Una vez que lo declararon BIC Cultura, inmediatamente hablé con el concejal de Cultura y con el alcalde y les propuse que el mismo local donde estaba la imprenta se podía rehabilitar, poner en condiciones, ponerla a punto y crear hasta incluso 2, 3 puestos de trabajo, porque en Ronda yo vi una imprenta pequeñita que habían hecho eso, la imprenta lo tenía tal, sus familiares la pusieron en marcha y el ayuntamiento la había puesto también en marcha para el turismo, y entregabas allí tu nombre y cuando te ibas después de comer de Ronda, pasabas, recogías tu tarjeta de recuerdo, te la habían hecho y tal. Aquello se me quedó a mí y me acordé de aquello. Bueno, lo cierto, y por resumir, el ayuntamiento no pudo, no es que no quisiera, pero no pudo hacer al tiempo debido las gestiones oportunas para que aquello se hiciera en el mismo sitio donde estaba la imprenta, que hubiera sido lo ideal. Paralelamente con esto, yo que conozco hace muchos años a Aquilino, se lo había comentado a Aquilino, y Aquilino me dijo: Jesús, si no funciona el tema administrativo, por lo que quiera que sea, llámame. Y así fue, llamé a Aquilino cuando yo veía que se me iba el tiempo, y digo bien por el tiempo porque el local era de la antigua empresa Río Tinto, y a mi familia, a mi sobrino y a mi cuñada le estaban un poco, no presionando, pero diciendo que el local, que había que de alguna forma hacer algo con la imprenta, o soltarlo, entregarlo, comprarlo. Y como no había solución, pues llamé a Aquilino y en 24 horas estábamos con una grúa y uno tal y cual, empaquetando cosas, letras. Aquilino con los ojos, como se ponía cada vez que veía: Dios mío, esto que... Bueno, disfrutó como buen director de un museo. Me lo imagino. Y de igual forma el director del archivo, el cual custodia a buen recaudo toda la información que puede suponer en cuanto a papeleo, programa y tal. Y el museo lo que tiene es la maquinaria, ¿no? Y resumiéndote, por no alargarme mucho en la explicación, se empezó en el 2005. ¿Y por qué se ha tardado tanto? Podríamos decir, pues bueno, porque yo he estado, y digo yo particularmente, siempre en espera de que esta imprenta la hubiera aprovechado, entre comillas, porque ahí la tiene y la puede ver todo el pueblo en el museo, pero creo que lo justo hubiera sido, en honor a mi familia, que tanto impreso y tanto servicio social, cultural, deportivo, a través de los impresos, ha dado al pueblo, hubiera quedado en el pueblo, pero está en el pueblo y está a buen recaudo. Yo creo que debéis quedar satisfechos de que una institución tan importante, con tanto peso cultural, con tanto emprendimiento social y cultural, histórico e investigador, documental, archivístico, de la comarca de la Cuenca Minera, haya tenido a bien rescatar este fondo patrimonial y exponerlo, fíjate tú, en uno de los sitios más importantes de la provincia de Huelva, a nivel de visitantes y a nivel también de fondos patrimoniales expuestos y custodiados. Así que enhorabuena a la Fundación Río Tinto, enhorabuena también a la familia por este final feliz. Hablemos de ese fondo, ¿qué es lo que podemos ver en el Museo Minero cuando vayamos a ver el fondo de la imprenta Chaparro? Bueno, pues está separado en 2 grandes bloques. Uno es lo que es archivo documental, que lo lleva Juan Manuel, el director, muy encariñado. He tenido también ocasión a lo largo de este proceso de año y pico, que fue cuando empezamos a embalar cosas y letra por letra y comodín por comodín y las máquinas y tal, he podido observar con qué cariño y con qué profesionalidad trabajan tanto el director del museo como el director del archivo. Entonces, el que quiera informarse de qué es lo que ha ocurrido, podríamos decir, durante un año en papel y en máquina, tiene 2 grandes bloques. Uno es el archivo, donde se guardan desde estos programas que comentábamos antes, off the record, de 1906, de 3 grandes óperas italianas que se estrenaron en el pueblo antiguo de Río Tinto, no en el actual, sino en el antiguo de Río Tinto, la mina abajo que le decimos nosotros, el poblado de Río Tinto.
Y el otro importante es ya la parte mecánica, digamos la maquinaria. La maquinaria es un verdadero tesoro en cuanto a antigüedad. Como anécdota pudiéramos decir que un buen día llegó una empresa de transporte de Nerva a la imprenta y una caja que pesaba horrores aquello, no de muchas dimensiones, pero en fin. Y en esta caja venía una máquina perforadora que había estado en el Heraldo de Aragón, en la imprenta del Heraldo de Aragón, durante la batalla, todo el proceso de la batalla del Ebro en la Guerra Civil Española, nada más y nada menos. Esa está en el museo hoy día. Qué bien, qué bien. Mi padre, cuando abrió aquello, está con una nota de un familiar suyo, lejano, pero al fin y al cabo familiar, que estuvo en Río Tinto aprendiendo un poco las artes gráficas. Pues un buen día la tendría por allá arrumbada y dije, esto se lo mando yo a mi pariente de Río Tinto que tiene una imprenta. La hemos estado utilizando todo el mundo y hoy día está en el Museo de Río Tinto. Ahora hablaremos de esos dos pilares del fondo patrimonial de la imprenta Chaparro, del documental y del maquinario, el tecnológico, por decirlo de alguna manera, pero para situar a nuestros seguidores, estamos hablando de una imprenta heredera de aquella famosa y mítica La Moderna, que empezó a funcionar a principios del siglo XX. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso desde que La Moderna se instala en Río Tinto, en el antiguo poblado de minas de Río Tinto, efectivamente, hasta que se cierra la imprenta Chaparro en 1998. Bien, la verdad es que documentos que no se han podido encontrar, porque por lo que yo veo, si no lo ha encontrado ni Aquilino en cuanto al museo, ni el director del Archivo Histórico Minero de Río Tinto, y yo que he estado en el Ayuntamiento de Nerva y tal, no hemos encontrado un documento que acredite desde cuándo, bueno, sí se ha encontrado en el 1918, ¿no? Acredita que mi abuelo, el médico, en su Chaparro Mora, pues la compró. Pero lo curioso es que aparecen muchos programas, y ahí están en el fondo de archivo, aparecen muchos programas firmados y titulados como pie de imprenta La Moderna. ¿Anteriores? Anteriores, sí, el año anterior al final del siglo XIX, digamos. Y en principios del siglo XX existen ya, empiezan a aparecer programas con el pie de imprenta de La Moderna, como los tres que he citado de la ópera esta italiana, lo cual también, como decía Julio Martín en la presentación del libro de Río Tinto, el teatro a través de Río Tinto y tal, que toda la historia de un pueblo está, demuestra la cultura que había entonces, porque como a principios del siglo pasado, yo me lo he preguntado muchas veces, cómo a principios del siglo pasado venían óperas italianas. ¿Quién entendía eso? ¿Había gente en el pueblo? Pues sí, porque si no, no hubieran venido, ¿no? La cultura, amigo. Entonces, a partir de ese momento, nos podíamos, para dar saltos en la historia y no alargarnos mucho, situar en el año 1913. Está todo archivado, eso sí ha aparecido. Hay un libro que un historiador que conocía, que teníamos cosas nosotros, y me lo vino un día a pedir si yo tenía alguno tal de la célebre huelga del 13, que duró hasta el 14. Y este hombre, en su tesina de presentación de fin de carrera, tuvo un premio. Está, en lo que escribí en la prensa viene el nombre de él, de apellido, no recordar. Sí, el tío de él era ginecólogo en Río Tinto y me lo presentaron, entonces le dejé una carpeta con todos los pasquines estos, y la producción de la imprenta en aquella época, tanto como curiosa, fue de un valor histórico importantísimo. Digo curiosa porque la imprenta tuvo que jugar entre dos bandos enfrentados y ella era de alguna manera juez, no juez para ver quién llevaba o no razón, pero sí para publicar todo lo que se le llevaba, porque su negocio era la imprenta. Y entonces tanto aparecían pasquines del célebre Goechegaga, que era un sindicalista de la época importantísimo, como pasquines también, que era la contraprogramación que decía en televisión, ¿no?, de la empresa, hasta el punto de que algunos programas venían firmados por La Moderna y otros por Imprenta Chaparro. ¿No? Qué cualidad más interesante. Quizá para no dejar de que tanto uno como otro le siguieran cargando trabajo. A continuación de eso, bueno, pues es importantísimo y están en grandes paneles en la sala 16 del museo, que es donde están expuestos. Hay grandes paneles donde cronológicamente lo ha situado Aquilino de una manera, yo diría que perfecta. Ahí hay un montaje muy interesante en el cual viene la fotografía de mi abuelo, su Chaparro Mora, en la época que lo compró, los tres hermanos,
que los tres hermanos, la historia, y es verídica y es real, la historia de la compra de la imprenta no era porque mi abuelo como médico fuera a necesitar de un soporte económico, sino para sus tres hijos. Se lo compró para los tres hijos para que tuvieran un sostén en el futuro económico. Manuel, Gregorio y Jesús. Exacto, Manuel, Gregorio y Jesús. No hubo necesidad porque Manuel y Jesús estudiaron peritos de mina, y como es lógico empezaron a defenderse. Manuel no solo se defendió con eso, sino que luego eran los tres, la verdad, tres personas muy cualificadas y muy inteligentes, cada una en la rama que escogieron. Mi padre era más anárquico en esto y no quiso estudiar, a él le gustaba el fútbol. Y de hecho llegó a jugar con el Recreativo de Huelva, aun cuando tenía la imprenta, ¿no? Entonces Jesús hizo muchos de los clichés que se utilizaban en la imprenta, los hizo mi tío Jesús, uno de los hijos de mi abuelo. Los hacía él con la misma altura de la letra, unos tacos los pegaba y luego de un material de caucho fuerte con una plumilla iba haciendo el vacío, o sea, hacía el cliché, como el negativo de una fotografía, molde, de tal manera que al imprimirlo te salía derecho. El programa del año 52 viene la portada de lo que él hizo, que se editó en el año 33, el programa salió que el 33. Entonces el invento empezó a rodar, y cuando los dos hermanos, Manolo y Jesús, se dedicaron al tema suyo, de mi tío Manolo hizo también magisterio, se dedicó mucho más a la pedagogía, de ahí su libro de estampas escolares, ya te hablé un día de él, que se editó en la imprenta, Agua Clara, que también se editó en la imprenta, y Jesús pues se colocó en la central eléctrica. Y mi padre entonces pues fue el que dijo, pues yo me quedo entonces con la imprenta, y fue el que la estuvieron trabajando hasta el año 45, en el cual ya pasa a ser propiedad de mi padre, y tanto Manolo como Jesús pues particularmente se defendieron en la vida a través de sus respectivas carreras, ¿no? Gregorio Chaparro Huert es hasta el 55. Es cuando muere. Que es cuando muere él, efectivamente, y Gregorio Chaparro Queija, tu hermano, se hace cargo de la imprenta prácticamente con la ayuda posteriormente de su hijo, que es tu sobrino, Gregorio también, hasta su desaparición, hasta su cierre en el 98. En el 98. Y es también este sobrino tuyo, Gregorio, quien se hace cargo junto a ti y junto a otros familiares de poner en manos de la Fundación Río Tinto este rico, este importante legado. Vamos a ocuparnos de esos dos pilares que anunciabas antes, que podemos ver en el Museo Minero de Río Tinto. La maquinaria, una maquinaria de precisión, una maquinaria de lo mejorcito de la época, que aún funciona, Jesús. El día de la inauguración se hizo curiosamente el último programa, o impreso mejor dicho, que se hizo antes de cerrarla mi sobrino Gregorio, que fue una factura de una panadería. Por ahí, la traía por ahí, tiene que andar. Entonces, la maquinaria esta, la imprenta estuvo inicialmente, cuando ya se transportó de Nerva a Río Tinto, abajo en el pueblo antiguo de Río Tinto, en la mina abajo que te he comentado, estuvo en dos direcciones distintas, en la calle Méndez Núñez. Y ahí tuvo unas maquinarias mucho más antiguas de las que hay. Lo que ocurre es que cuando mi hermano, ya muerto mi padre, mi hermano la trasladó al valle, desechó algunas, pero no porque no funcionasen, sino porque eran prácticamente inviables el funcionar con ellas, y había otras máquinas mucho más modernas, más rápidas. Yo recuerdo una italiana, Marinoni, que era la que a mí me dejaban porque era la más lenta y la más fácil de llevar. Yo con 11 o 12 años era de pedal, ¿no? Y muy lenta, abría, metía el papel, cerraba muy lento, y esta era imposible mantenerla con las prestaciones que había que darle al pueblo de Río Tinto, ¿no? Evidentemente. De ahí podemos pasar de un salto a la última máquina que compró mi hermano, que hacía 10.000 ejemplares hora. O sea que se puede observar la evolución, que la imprenta poco a poco ha ido acoplándose un poco a las necesidades de la demanda, ¿no? Hasta tal punto que mi hermano vio la necesidad de que mi sobrino hiciera un curso, que fue a Sevilla, lo mandó a Sevilla para hacer un curso de offset, o sea, de hacer pues los programas que ya sabes que ya aquello de coger la A con la Z y tal, y letra a letra, línea a línea, hacer el molde, un proceso de verdadera artesanía, bueno, arte gráfica. Ahí es donde tiene efectivamente su razón de ser, el título de artes gráficas, ¿no? Tú lo has dicho. Qué gran labor, qué minuciosidad, qué precisión.
Yo me quedaba, de verdad, cuando yo chiquinino, y los tres hermanos, yo los he visto, los tres hermanos, los que están en la foto, los he visto en la imprenta, y era curioso también, por algún escrito por ahí lo tengo colgado en internet, me pienso, no lo sé. Estaban trabajando y cantando habanera, qué cosa más bonita y más tonta, cualquiera que me escuche y dirá, bueno, habanera, ¿y a qué viene el tuntún de que? Bueno, pues da que pensar un poco la armonía que había en la imprenta. No solo eran artistas y trabajaban la artesanía de la letra con la orla, ¿no? Todo esto no es hecho por ellos, eso no se compraba hecho, los programas lo tenían que inventar. Algún cliente yo lo observaba y lo veía y seguía el curso y me maravillaba, a los 5 días salía un programa. Había alguien que iba con una servilleta, oye Goro, a mi hermano Gregorio, mira, quiero que me hagas esto, porque vamos a dar un baile, no sé, bueno, déjamelo, ¿qué día va a ser? Tal. Y salía el programa a los 2 días perfecto, con sus alegorías del baile, los farolillos de color, un trabajo de artesanía, evidentemente. Sí. Un trabajo de artesanía del que salieron impresiones muy interesantes, a nivel histórico, a nivel social, de cómo se puede vislumbrar a través de esas publicaciones la evolución de una sociedad como la de Río Tinto y la de la comarca minera. Detengámonos en algunas de esas publicaciones que marcaron, que dejaron huella, que dejan ese recuerdo de la sabiduría, de la profesionalidad de estos artistas de la imprenta. Bueno, para arrancar de alguna fecha, diría primero en el año 36, el libro que se editó en la imprenta Hermanos Chaparro, ya la llevaban, eso demuestra que los tres es evidente, del célebre y homenajeado y premiado Premio Nacional de Literatura de José María Morón, Minero de Estrellas, se imprimió en la imprenta Hermanos Chaparro en aquella época. Después de eso ha habido muchísimos trabajos muy importantes, como trabajos literarios de la Peña Literaria Río Tinto, que la creó, uno de los que la creó es el hijo del médico, Manuel, el escritor, el primero que aparece ahí. Tienen 2 libros editados de poemas de artistas locales, también se editó en la imprenta. De la misma forma, mi tío Manolo, en el año 48, se le editó un libro llamado Agua Clara, del que bebió, por decirlo de alguna manera, las historias de estampas escolares. Como mi tío era maestro de escuela y por lo visto era tan observador y le gustaban tanto los niños, él era el hombre que siempre llevaba en la chaqueta pues caramelito, avellana y tal, pero por la calle, no solo en la escuela, y cada vez que veía a un niño, toda una avellana tal, en fin, él era de esa forma. Azorín llegó a decir, en uno de sus libros, está escrito, llegó a decir que era una pedagogía de vanguardia, el libro este. Y además se está dando hoy día. También lo dijo él en el libro que se editó en la imprenta de Discurso a la Juventud, en el que le decía a las juventudes lo que tendrían que encontrarse no muy tarde, y se lo está encontrando, una reconsideración de la forma de vida, de los estudios, de la composición de la sociedad, etcétera. Todo eso lo decía mi tío Manolo. Siguiendo a la pregunta tuya de las cosas que se imprimieron de categoría, yo debería de cargar las tintas también, no solo lo que escribió mi tío, porque la verdad escribió muchas cosas, muchos libros, sino los de pliegos de mineral, que lo llevó un trío de grandes de poetas y literatos de Río Tinto, Juan Cobos Wilkin, Juan Delgado López, que en paz descanse, y Francisco Lorenzo Camacho, que vive en Sevilla, un chaval que aportó muchísimo también a la Peña Literario. Y un buen día Juan Delgado López se lo propuso a mi hermano, le propuso ese proyecto, mi hermano lo acogió, como todo se acogía a la imprenta, ya te digo que igual la tarjeta de visita, la tarjeta de nacimiento, como la última, ¿no? Y entonces se fueron a Madrid, porque Juan quería algo especial, porque aquello debería ser algo especial, con la participación de poemas de García, de Juan Ramón Jiménez y grandes escritores andaluces y poetas andaluces, y dirigido nada más y nada menos que por estos tres que te acabo de citar. Y aquello se llevó a cabo, fueron series numeradas, que duermen en el fondo del archivo, evidentemente. Curiosamente yo no me he podido hacer de una copia, porque solo había una cuando empezamos a empaquetar, y eso para mí era sagrado, tenía que ir donde tenía que estar, porque allí yo puedo ir a verlo cuando quiera, pero en mi casa cuando yo ya no esté, sabe de dónde puedo ir para eso. Entonces, eso fue un trabajo, vamos, el papel, en Madrid se ponían un poco, me lo explicaba mi hermano,
Gregorio, que es el padre de Gregorio el último, y Juan Delgado, que donde estuvieron a comprar el papel se ponían las manos en la cabeza como diciendo, pero una imprenta en un pueblo de 4.500 o 5.000 habitantes, ¿se va a hacer este trabajo de esta calidad? No solo por el contenido, sino por el continente. Bueno, pues sí salió la imprenta Chaparro también, sí salió. Es una maravilla, los pliegos de Mineral. Un ejemplo de publicación, de esfuerzo cultural, de producción. La imprenta se apuntaba a un bombardeo. Oh, sí, ya lo veo. Estuvo también, vamos terminando ya, que se nos termina el tiempo, una sucursal en Nerva o cambió de domicilio para ir a Nerva. No, por lo que se ve y los informes que tenemos es que cambió de domicilio. Ajá. Curiosamente, mi padre, sí, en vida de mi padre, en Nerva le vino a ver un señor que tenía una librería y le dijo cómo se montaba una imprenta. La verdad es que fracasó, probablemente porque el tema de la imprenta hay que mamarlo como yo lo mamaba desde los 8 o 10 años, tirando de la palanca esa, haciendo tarjetas de estas. Sí. Entonces estuvo algunos años una imprenta en la de don Antonio, se llamaba Antonio González, quiero recordar, era él maestro de escuela además, y puso el y quería hacer una imprenta por aquello de que la imprenta antiguamente había estado en Nerva, entonces quizás por seguir un poco fracasó. Y la imprenta también hay que decir que ha hecho programas de fiestas para Zalamea, para Nerva, aquí se lo encargaban en Fuenterido, le encargaban para la fiesta al secretario Ojeda, de apellido, que era el secretario del ayuntamiento, de Río Tinto él, y entonces le encargaba los programas a nosotros, a la imprenta Chaparro. Revistas como Higiene y Seguridad Industrial, también. El reglamento del régimen interior del centro de trabajo del Cerro Colorado, Discurso de Juventudes, que ya has hablado, libro de poemas mineros. Bueno, yo creo que es testigo. El que acabas de mencionar fue precursor no solo en cuanto a un trabajo hecho por la imprenta Chaparro, que sí, sino un trabajo, y en honor a la verdad hay que decirlo, del director del hospital, don Teodoro de Vega Ruiz, que de alguna manera institucionalizó y formó a los trabajadores y a las empresas a cuidar al trabajador, en seguridad e higiene en el trabajo. Aquello han pasado muchos años y hoy día yo mis últimos años lo he vivido en la empresa, en el departamento de seguridad, y recuerdo con nostalgia y con mucho cariño la importancia del trabajo que este hombre hizo. Y ese trabajo también se hizo en la imprenta, por supuesto, que se hizo también. Bueno, Jesús, nos hemos quedado maravillados de esa leyenda, de esa historia hay mucho que hablar, sí, de la imprenta Chaparro. Y ahora, para finalizar, yo creo que deberíamos de lanzar un deseo, ¿no?, de qué tiene que ser a partir de ahora ese legado patrimonial. ¿Qué te gustaría que supusiera el hecho de que la Fundación Río Tinto haya integrado entre sus fondos a todo este conjunto patrimonial de maquinaria, de documentación y de recuerdo histórico? ¿Qué debe suponer para la cuenca minera esta iniciativa? Bueno, partiendo a tu pregunta, partiendo de una premisa muy importante, la primera es decir que de los 52 museos mineros que hay en España, es el único museo, el de Minas de Río Tinto, que tiene la memoria de 3 generaciones de una familia en fondo de archivo, tanto de maquinaria como de eso. O sea, eso vaya por delante, que creo que es interesante que se sepa y que la gente que visitan a Río Tinto, el año pasado fueron cerca de 80.000 personas las que visitaron Río Tinto, de acuerdo con los datos del museo, que todo aquel que vaya a la imprenta, a mí me gustaría que saliera con la satisfacción del cariño que la familia nuestra, mi sobrino, yo y los que no están, le han puesto a ese trabajo tan desinteresado. Te lo dice de alguna manera, y por eso te he contado la anécdota de trabajar cantando. ¿Cuándo se ve hoy día en un departamento, en cualquiera? Aquí a lo mejor lo hacéis, no lo sé, pero trabajar cantando es un sinónimo de cariño hacia lo que se está haciendo, de como si dijeran ellos, mis 2 tíos y mi padre, que eran los que yo escuchaba. Yo me echaba también para adelante con la manera de Don Gil de Alcalá, porque la escuché y me agradó y hacía una voz. ¿Tú cómo no? Y entonces, bueno, lo hacían con un cariño y como diciendo, bueno, aquí va a quedar esto. Que entren en ese museo, que desde luego es para mí, siempre lo ha sido un día, ahora un día y medio, porque ya tiene un poquito más de mi familia, ¿no? Pero que a través de él está montado de tal forma, tanto eso como el fondo de archivo, que se pueden llevar una idea clara y total de una evolución de 100 años
casi más de 100 años, 106. Estamos en el 16, en el 18 fue, como hemos dicho, la compra, pero al principio, en el 1906, ya se hacían programas. Entonces, que se lleven una sensación de que esto no ha aparecido en la mina, como todo lo que tiene el museo, que no es todo lo valorable que tiene el museo, que todo minero. Es una imprenta que ha crecido, que ha vivido y que ha trabajado junto a la mina y junto a los mineros. Se lleven ese recuerdo, es lo que me agradaría. Pues Y terminar dándote muchísimas gracias, Antonio, porque has considerado que es importante lo de la imprenta. Entonces yo, como portavoz de mi familia, te lo agradezco muchísimo. Nada, agradeceros a vosotros que hayáis mantenido vivo ese legado, que lo hayáis mantenido a salvo, que lo más fácil en todo este periodo, en todo este periplo histórico, hubiera sido efectivamente quitárselo de en medio, y que habéis conseguido aportarle ese amor, ese cariño, esa nostalgia necesaria para conservar un legado histórico que enriquece sin duda al Museo Minero de Río Tinto, que enriquece a la cuenca minera y que enriquece a todos los amantes de la cultura, porque como tú bien decías, la cultura está en las imprentas, ha salido de ellas, y es justo que le devolvamos ese cariño, ese reconocimiento a través de una visita a este fondo de la imprenta Chaparro, que está instalada de manera permanente en el Museo Minero de Río Tinto. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernoslo contado todo con esa cercanía que da el haber tirado de la manilla. Yo siempre he dicho, hablando de los exámenes, que la gente dice, coño, qué difícil, y siempre ha contestado el listo del grupo, dice, si te aprendieras el libro no te sería difícil. Entonces, para mí ha sido esto un rato muy agradable, porque como no tengo que tirar de papeles ni de nada, va todo aquí y aquí. Entonces creo que me ha salido medianamente bien, y a tus preguntas me parece que he respondido lo mejor posible. Con total precisión. Yo creo que nuestros seguidores han quedado maravillados de esa historia, además contada por uno de sus protagonistas, así que doblemente felicidades. Sí, quizás, sí, porque he tirado de palanca. Sin duda. De la palanca de la máquina. Muchas gracias, Jesús. Nosotros nos vamos, después de haberles ofrecido esta experiencia de vida, esta magnífica experiencia inmejorablemente contada por Jesús Chaparro, de aquel legado familiar que ha supuesto la imprenta Chaparro, que afortunadamente pueden hoy visitar y reconocer en el Museo Minero de Río Tinto. La semana que viene no tendremos programa porque iniciamos un periodo vacacional en el que Más TV Huelva va a poner en marcha una serie de programaciones especiales, pero estamos ya trabajando en nuevos programas para volver en el momento en que sea preciso y volver a ofrecerles mejores experiencias, si cabe, mejores entrevistas que las que hayamos tenido hasta ahora. Si eso es posible, lo intentaremos, porque nuestro objetivo, como ya saben, es ofrecerles la mejor visión de nuestras comarcas a través de sus protagonistas, de sus entidades y de sus pulmones y su corazón, que al fin y al cabo son sus habitantes. Hasta entonces, pásenlo bien. Hace 25 años nacimos con el objetivo de estar a tu lado. Hemos crecido escuchándote y cuidando el espacio que te rodea, haciéndonos más sostenibles. Pensando en tu bienestar, más de 60 ayuntamientos de la provincia nos unimos en una mancomunidad, la MAS, para darte un mejor servicio. Y aún nos queda un largo viaje que emprender contigo. Adaptarnos a los nuevos tiempos y a tus nuevas necesidades. ¿Nos acompañas? IASA, 25 años, creciendo juntos.